Aumenta la alerta mundial por el avance del coronavirus. El número de personas infectadas es de 4.515, gravemente enfermos 976. Bueno, ¿cómo llego más rápido al hospital por aquí? ¿Será verdad que el virus ese anda aquí? Buenas amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hacer un experimento social. Como ven aquí tengo una mascarilla y me voy a hacer pasar por una persona infectada por el coronavirus, que es un virus que está afectando a nivel global. Antes que nada, quiero que sepan que este video no lo hago con fines de humor, como están acostumbrados a ver, sino que lo hago para ver quiénes en la calle tienen conocimiento respecto a este virus y qué medidas pueden tomar para prevenir ser infectados por este. Así que si ustedes están interesados también, les invito a quedarse hasta el final de este video, así que vamos allá. Debido al brote que ha tenido el coronavirus en los últimos días, fuimos a áreas de universidades y estaciones del metro donde transitara mucha gente a simular que yo estaba infectado para comprobar si las personas realmente tienen conocimiento y están siendo precavidas en cuanto a este tema. Empecemos con el experimento. Una pregunta, bro, ¿esta es la Independencia o la Correa Cidrón? ¿Para qué tú vas? Yo voy a llegar a la zona colonial. Ah, no, pero si la colonial ahí mismo, ¿tú lo coges ahí? ¿Es una pastilla? No. ¿Qué pastilla tú me recomiendas para la tos, mano? Tengo una tos. No, no, eso Estaba de viaje, mano, y llegué con una gripe aquí en el país. ¿Hay algo aquí una vez? ¿Qué pasa? Estoy entrando. No se me quita la tos esa. Una gripe del diablo, creo, no sé. De que llegué a ese viaje a China, como que me entró una tornudadera y una... Estoy asustado, loco. A mí me enseñaron una foto ahorita, de que está allá recorriendo toda Europa, loco. Y yo tengo una maldita tos. Estoy asustado por esa vaina. No me nada. No me nada. Como gripe, qué sé yo, una tos que no se me quita. Yo puse una máscara y todo. Sí. Claro, ¿no? Para no contaminar a la gente en caso de... Mano, ¿cómo se llama esta parte aquí de la universidad? Esto es Facultad de Humanidades. ¿Perdón? ¿No te oí? Facultad de Humanidades. Facultad de Humanidades. Está bien, te voy a esperar aquí. Bueno, ¿cómo llego más rápido al hospital por aquí? No sé decirte, bro, en verdad. Una tos, loco. Quiero decir que ahorita una gripe o el virus ese que anda. ¿Tú has escuchado de eso? No, sí, lo he oído por ahí, en verdad. No importa que me sienta lo tuyo, mano. Dale, bro, en verdad. Está con la sombra. ¿Tú no sabes dónde está el hospital por aquí? No, pero no se tiene que ir. ¿Te puedes quedar ahí si quieres? Escúchame. La mano, la gente aquí no está fácil, loco. Será por el virus que andan asustados. ¿Tú sabes, tú has escuchado del virus ese? Sí, lo he oído hablar de eso. Pero eso nos lleva aquí, gracias a Dios, mano. Y como quiera, estoy bebiendo agua, porque cuando tú bebes mucha agua, como que te mantiene la garganta húmeda, y si está seca, como que te da más rápido el virus. Una vaina así es. Pero Dios libre, hermano, que eso llegue aquí o lo que sea, loco. Es que es importante mantener la garganta mojada. O sea, apúrate con ella para que te la mojes. ¿De verdad? Gracias, mi bro, de verdad. Aunque cuidado, me voy a comprar un par de botellitas de agua porque di que cuando la garganta está seca, loco, te contagias más rápido. Una vaina así yo leí que cuidarse, mano, y te cuídate, mano. Yo porque estaba en un avión, mano, estaba en China hace como 2 semanas. Es verdad. Y allá fue donde empezó esa vaina. Ay, Dios mío. ¿Qué fue, mano? Incómodo. ¿Tú crees que me voy, loco? No, está bien. Yo, de todos modos, me... ¿Qué tú te digo? Sí, no me digas que como esta mujer también. No, tranquilo, loco. Hablamos. Pero yo tengo la mascarilla, bro. No, desde esta mañana fue que me comenzó a dar la tos. Yo me compré la máscara esa por si acaso. Sí, para evitar vaina, loco, porque ahorita tú imaginas yo por estar respirando le pegue eso a alguien. ¿Será verdad que el virus ese anda aquí? Yo no sé qué hacer. Compré esta máscara porque tengo una tos del diablo y yo siento que yo tengo ya esa vaina. Una pregunta mía, ¿cuánto el agua hay? A 10. ¿A 10? Tú tienes 10 pesos ahí. Tengo una tos, loco, una vaina. Sí. Yo tengo la cafetería, si tú quieres llegar aquí. Bueno, me compré un agua, porfa. Una sed del día. Tato. Coño, mano. Una maldita. ¿Tú no tienes pastillas para la tos, loco? No. Tengo una tos del diablo, mano. Entonces, no sé cómo quitármela. Estoy asustado porque hay un virus. ¿Tú has escuchado de un virus que hay? No. ¿Tú no sabes un virus? Está allá en Vaina, cerca de Japón. Ese mismo.
Que los chinos y vaina. Y yo estaba para allá hace como 2 semanas, loco. La China. Ay, madre. Y eso se está expandiendo en el mundo entero, loco. ¿Supiste cuál es la advertencia que nos dijeron? ¿Cuál? Puñalá y para el río. No, da relajo, yo estoy sano. Yo nada más tengo, yo me puse esa máscara para no contaminar en caso de que yo tenga esa vaina, tú sabes, para cuidar a la gente. No, ya yo te dije. Yo tengo un calor de... Escúchame. Esa vaina es peligrosa, mano. El médico ni nada, chequeata, güey. Yo quiero ir al médico, en verdad. Pues déjame yo ver. Yo creo que esa vaina se cura que bebiendo agua, eso por lo menos te previene. Todo te la para, bebiendo mucha agua. Pila de agua, loco. Eso no llegó aquí todavía. Es verdad. ¿Cómo se llama esto? Que iba a llamar que me van a buscar, yo tengo que llamar al 911. Aquí hay un dispensario médico. ¿Dispensario médico? ¿En dónde? Está por la facultad de odontología. No, Por la facultad de odontología. ¿De odontología? ¿Por dónde queda? Antonio Barrero. No, bajando aquí. Tiene que bajar por aquí. Tiene que comprar un botellito de agua. Botellita de agua, porque yo leí en internet para lo del virus ese, que si tú bebes mucha agua, ¿La botellita de agua? te da menos. Ahí hay una cafetería. Porque es si tú tienes la garganta Y hay seca. una ahí adelante. Sí, Pero yo anden tengo con máscara, agua. es bueno andar con máscara, si andan en metro y vaina, en aviones, Mira, bueno yo tengo con... la gripe y estoy tosiendo y mi mamá me dijo que trajera agua y yo no traje. Mira, yo no traje agua. Oye, eso. ¿Para este país? Sí, yo soy dominicano, pero viajo mucho, entonces de seguro fue cogiendo un avión que... Entonces estoy asustado, yo no sé qué hacer, en verdad. No, pero mira, compra una botella Vamos a morir de agua como y baja sea, al así que estate dispensario, tranquilo. Sí, no, pero que morí joven así, por un virus. A mí me siento mal, yo no puedo llegar, en verdad. Vamos a llevarlo. Vamos con la botellita. No, está bien, porque después le pego... No sé cómo se pega esa vaina, creo que respirando y ya, ¿Tiene una yo... botellita de agua? Un agua que uno de ustedes, por favor, yo te doy el dinero, espérate. Como pudieron ver, algunas personas sí se alarmaban al verme toser tan intensamente, pero otras no, pues al parecer no tenían conocimiento del virus y lo fácil que es contagiarse. Por esto le di información sobre la situación y de las medidas que deben tomar para evitar infectarse de lo que conocemos como coronavirus. Te pasa más cuando tú tienes la garganta seca, ¿entiendes? Entonces, si tú ves mucha agua, siempre hidrátense, porque cuando está la deshidratación, ahí es que te da duro el virus. No, pero señores, yo quiero que darle las gracias aquí frente a la cámara. Es un experimento social, a ver quiénes tienen conocimiento del coronavirus. Y también de paso decirle que en verdad una forma de prevenir como que te dé tomando mucha agua. Entonces nada más darte un abrazo a ti que fuiste tan lejos buscando agua. Gracias por no tratarme feo, pero en verdad hay que cuidarse, tienen que comprar la mascarita por si acaso. Y, no puede respirar igual hoy. Yo estoy grabando ahí, mano, para que la gente tome conciencia, o sea, ustedes saben del virus que anda, ¿verdad? Para ir a un lugar más poblado y encerrado, nos dirigimos a una estación del metro donde la probabilidad de contagiar a otras personas sería mayor. Solo por tener la máscara, todos se daban cuenta de que algo extraño pasaba conmigo. Luego, entramos al metro. Por favor, necesito que hable con mami. Desde que llegué del viaje ese de China, no se me quita la tos esa. Por favor, dile de una vez que me compre los medicamentos. Sí, eso es el virus que anda rondando. Que si uno lo respira, yo ando con la boca tapada y todo para que nadie respire de la vaina mía. Pero yo no sé qué hacer, si llegar al médico, porque esa vaina no se trata, eso no tiene cura. Me preocupa ver cómo solo una persona de todas las que se encontraban cerca de mí tomó precaución en cuanto a lo que estaba pasando. Como dije, este video lo hice con el motivo a que todos ustedes, mi comunidad y todos aquellos a quienes le llegue este video tengan conocimiento sobre el riesgo que pueden estar corriendo en las calles. También tengan en cuenta las medidas de precaución que pueden tomar para evitar infectarse del virus, que son las siguientes: mantener distancia de seguridad de por lo menos 1 metro de cada persona, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables, evitar el consumo de alimentos en zonas afectadas y por último, mantenerse hidratado. Es importante mantener la garganta húmeda. No dejes de compartir esta información o este video con tus seres queridos para así motivarlos a tomar precaución a la hora de exponerse en público. Nuevamente digo, es preocupante cómo en tan solo un mes de este nuevo año han pasado tantas cosas. Debemos estar atentos y precavidos de todo tipo de amenaza que pueda afectar nuestra seguridad.